Bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por estar por aquí. Gracias. Hola, soy gracias por haberte conectado. Y bueno, pues hoy es nuestra última sesión. Antes que cualquier otra cosa, yo quiero felicitarles por ser un excelente grupo en lo individual, por ese tesón, ese interés, esas ganas, siempre de estar pues atentos, preocupados, revisando, ¿no? Todos los pendientes, algunas dificultades que tuvimos en este módulo respecto a la plataforma. Y bueno, pues aún así salimos adelante. Yo quiero de verdad felicitar a cada uno de ustedes por todo lo que hicieron y además por todo lo que se llevan de conocimientos. Para mí ha sido un gusto, no saben, enorme el poder compartir, el atender a todas sus dudas, a preocupaciones, a pendientes y bueno, pues para mí no queda más que de veras agradecerles. Hola Lore, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias a nuestra última sesión. Ya nos vamos, ¿verdad? Ya van ustedes a otro módulo. Yo les deseo todo el éxito, estoy segura que sí, porque son estudiantes con el interés, con las ganas y con esa tenacidad. Por favor, no suelten la toalla, ya van viendo, identificando pues, el uso de muchas estrategias, más de lectura, habrá materias que no sean así, ¿verdad? Que sean materias que nos pidan pues otras cosas como las matemáticas, el inglés, y bueno, cada una tiene sus retos. Lo bonito y lo importante, ¿verdad? Es que siempre tengamos esa actitud de si no se puede, buscamos, preguntamos, cuestionamos. Acuérdense que eso es lo más importante, que no se queden con las dudas, que pregunten, que aunque parezca lo más sencillo, por no decir a veces lo más tonto, ¿verdad? Pues no lo vean así, es algo necesario y no se queden nunca de verdad con las dudas. Pues espero, Zoila, Lore y quienes vayan a revisar esta grabación, que si hubiera alguna duda respecto al trabajo, proyecto integrador, respecto a la participación en el foro de integración, pues con todo gusto lo pueden plantear, me pueden escribir en el mensajero, mandar un correo, pues con todo gusto yo estaré al pendiente. Un aviso importante que yo espero que ya tengan más o menos conocimiento. Lo recuerden que nosotros entregamos calificaciones pues, en el transcurso de esta semana. A partir del día jueves de la siguiente semana, ustedes, ¿verdad?, van a poder ya revisar su portafolio de evidencias. Les recomiendo que siempre hagan una copia o guarden una copia para que en cualquier momento, si hubiera alguna cuestión que no coincide con lo que ustedes tienen como calificación, pues lo puedan justificar, ¿verdad? Eso es muy importante. Cada módulo que ustedes vayan cursando, yo eh, pues les sugiero que vayan guardando estas evidencias para que al final de todo el proceso que van a seguir, pues tengan un documento que haga eh, pues esa función de evidencia, ¿no? Para no perder cualquier cosa. Más vale que lo tengamos así. Entonces, a partir del jueves por la tardecita de la siguiente semana, ya van a poder estar revisando sus evaluaciones finales. Regularmente yo no tardo mucho en evaluar sus participaciones en el foro. Lo procuro hacer al inicio de la semana y que ustedes estén más tranquilos, que tengan ese dato. Entonces, bueno, pues la retroalimentación del foro regularmente la mando el lunes a más tardar, tarde, noche, si no es que temprano, para que ustedes se queden
más tranquilos. Tenemos que esperar un poquito porque pues se ajusta la plataforma, tuvimos, recordemos, muchas intermitencias y en algunos casos, ¿verdad? A veces, aunque nosotros le damos el clic a la rúbrica donde les calificamos, pues a veces por la misma cuestión de las intermitencias, pues llega a haber errores, fallas, que puede hacer que no estén ahí, ¿verdad? Evidenciando que le revisamos. Entonces, por eso se pasa ese periodo, ¿verdad? De tiempo para que nos verifiquen, para que nosotros verifiquemos que evaluamos y que tienen completas sus calificaciones. Entonces, bueno, pues solamente darles esos avisos. Recuerden que tienen que completar todos sus cuestionarios, no se les olvide la autoevaluación, la evaluación de una servidora, de toda la estructura, porque todo eso siempre va a sumar la participación en el foro, aprendiendo también, anoten sus participaciones a las 2 preguntas. Entonces, no se olviden de esos puntos para que ustedes ya hagan un cierre de este módulo. Y bueno, pues me gustaría, ¿verdad? Soy la Lore, que me dijeran que de todo lo que vieron en este módulo, no es necesario que abran su micrófono, lo pueden hacer a través del chat si tienen la oportunidad, que me platiquen o que me comenten, ¿verdad? O que anoten qué fue lo más significativo de este módulo, qué aprendieron, qué se llevan, porque voy a ir haciendo un poquito remembranza de lo aprendido durante pues estas 4 semanas y en la primera semana, ¿verdad? Si hacemos un recuento, pues se enfrentaron a una cuestión totalmente distinta a la del módulo 2, ¿no? Que era identificar el tipo de texto. Nos habíamos quedado con esa idea de saber el tipo de texto, pero avanzando en conocimientos, además de tener referencia del tipo de texto, pues en este módulo se llevan un aprendizaje más que tiene que ver con la intención comunicativa. Y veíamos que la intención comunicativa de un texto pues está relacionada con que si es informativo, descriptivo, narrativo o explicativo. ¿Sí? Entonces, esta intención, ¿verdad? Es lo que nos quiere decir el autor, hacia dónde va el autor, qué hay, ¿no? Atrás de esa información que muchas veces, bueno, pues los temas son como el pretexto para que nosotros tengamos como esa justificación de, bueno, pues sí, ya entendí que la muerte tiene permiso, pues es una cuestión, ¿no? Que retoma las situaciones de la reforma agraria. Entonces, eso fue así como que me imagino un gran cambio para ustedes, fue complicado, ¿no? Como hacer ese switch, cambiar lo que ya habían aprendido, más que cambiarlo, agregar, ¿no? Agregar ese nuevo conocimiento. ¿Qué otro conocimiento más se llevaron? Bueno, pues también aprendieron esta parte de la subjetividad y la objetividad. Y vimos, ¿verdad?, las características que implica esto. La parte en donde cuando en un artículo, en un texto, se presentan evidencias a través de gráficas, a través de tablas, a través de una investigación, bueno, pues ahí es cuando nosotros hablamos o referimos a la objetividad. Y la cuestión subjetiva está más orientada a ese pensamiento fantasioso, a esa historia, un cuento, algo que no tiene una evidencia como tal. ¿Dónde lo podemos encontrar? Recuerden que es súper importante que en este módulo ustedes también aprendieron a leer otro tipo de textos. Textos que son de divulgación científica, artículos de divulgación científica. Y se dieron cuenta que estos artículos de divulgación científica pues tienen como característica
el uso, ¿no? De algunos elementos de la ciencia, como la parte orientada a la ética, a la objetividad, a la sistematicidad, porque pues al leer la información iban presentando, ¿no? En algunos casos hipótesis, en otros casos evidencias. eh, Todos esos elementos se conjugan para que, ¿verdad?, eso caracterice a un artículo científico. La mayoría de los textos que ustedes revisaron, pues estaban orientados hacia allá, aunque tuvimos también algunos textos que eran literarios, ¿sí? Su intención comunicativa, narrativa, y que de esos textos literarios, pues ya sabemos que pues son historias que se basan en hechos, en situaciones, pueden ser reales, en cuestiones históricas, pero que no se presentan como tal con la información verdadera, sino que se hace un cambio, una transformación. ¿Qué más se lleva? Bueno, pues se llevaron una visión interdisciplinaria. ¿Qué significa esto de interdisciplinario? Pues vimos la clasificación de las ciencias. Si se acuerdan que vimos que para su estudio se dividen en ciencias naturales, ciencias sociales, y de esas ciencias naturales y esas ciencias sociales se desprenden disciplinas. De las ciencias naturales, pues nos enfocamos en la segunda semana a revisar la biología y en específico, ¿verdad? Una rama de la biología, pues la ecología, que estudia el medio ambiente. Y en el caso de las ciencias sociales, pues ustedes revisaron algunos textos, algunos artículos de divulgación científica que están orientados hacia la parte, ¿verdad?, de la sociología, de la historia, de la psicología. Vimos o estudiamos también fenómenos, ¿no?, naturales, como los huracanes, como lo de la basura, más bien la contaminación y, bueno, la causa de la basura, o algunos otros elementos, y fenómenos sociales en la historia, ¿no?, antes de lo contemporáneo, como la reforma agraria, y en lo contemporáneo, pues estuvimos revisando cuestiones vinculadas con la tecnología, cuestiones relacionadas con la multiculturalidad y con la cuestión de la violencia. Esta última semana hablamos de la violencia y por ahí efectivamente leyéndoles son temas sensibles, son temas efectivamente que nos mueven porque son cuestiones que actualmente vivimos y que de repente pues no sabemos de qué forma pues comprender, entender y además en algunos casos pues resolver si es que nos toca poner un granito de arena respecto a todas estas cuestiones. En la parte tecnológica pues sabemos que en las redes hoy son súper importantes, que son ya un recurso, una herramienta para mantenernos comunicados, pero hay que cuidarnos, hay que utilizar todos los recursos que tienen para proteger nuestra privacidad. En el caso de la multiculturalidad, pues entender, ¿no?, que actualmente la necesidad y los cambios en distintos países de Latinoamérica pues ha traído una serie de situaciones vinculadas a la migración y que dentro de nuestro propio país tenemos esas diferencias también culturales y a veces discriminamos porque las personas hablan diferente, se visten diferente, se comportan diferente. Aquí lo que priva pues tiene que ver con el respeto hacia el otro. Y bueno, pues entender, ¿no?, esa diversidad y que gracias a esa diversidad, pues tenemos oportunidad de crecer. Esa es una mirada, ¿verdad?, más amplia, esa posibilidad de ver de diferentes formas las cosas. Hola, Pili, buenas tardes. Gracias. Estamos haciendo aquí el recuento de los medios, un repaso.
¿verdad? Acerca de todo lo que llevan, de todo lo que aprendí. Llevan también la parte de una estructura gramática, de una estructura de escritura que tiene que ver, ¿verdad?, con la elaboración de la reseña. Y identificaron que una reseña es una descripción de un texto y que se requieren de otros documentos para poder generar esta reseña. Esos otros documentos, ¿verdad?, nos permiten hacer, si vamos a hacer una reseña comparativa, pues encontrar las semejanzas y las diferencias. Y la otra parte, ¿verdad?, la reseña crítica, pues una vez que encontramos esas semejanzas y diferencias, pues damos nuestro punto de vista y nosotros decidimos. Entonces, pues realmente, ¿verdad?, creo que fue un módulo que vino a revolucionar lo que ustedes ya habían como visualizado, identificado, había estado más o menos tranquila esta parte del propedéutico módulo 1 y módulo 2 y el módulo 3 esto significa que pues, tenemos que estar siempre preparados, no dormirnos, no decir, bueno, sí, ya sé cómo entrar, ya sé cómo hacer, pero siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Y también otra cosa, este módulo es el parteaguas de un trabajo que van a empezar a realizar en otros módulos que tienen que ver con el trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo está vinculado a los foros y posiblemente en módulos más adelante, no sé, el siguiente, tendrán ustedes que a través de los foros compartir ahora sí en equipos. Este ejercicio previo al organizarse para hacer su presentación en la tercera semana, pues fue muy importante porque empezamos a ver la importancia que tiene comunicarme con mis compañeros en el hecho de compartir y de ver que en una cuestión de trabajo en línea, ya sea escolar, esta parte educativa de formación o en una cuestión laboral, es muy importante. Ustedes están desarrollando habilidades llamadas blandas, que son parte de nuestra inteligencia emocional, el aprender a relacionarnos con otras personas, aunque estemos a la distancia, y aprender a trabajar bien sin tener, ¿no?, complicaciones y tener como mucha claridad qué es lo que hay que hacer. Entonces, eso también nos está preparando. Ya si viniera otra cuestión como la que vivimos hace algún tiempo, como la pandemia, ¿no?, donde no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo entrar, no sabíamos cómo utilizar la tecnología, pues hoy en día eso ya lo hemos trascendido y ahora se está buscando que nos sigamos preparando en ese sentido. Entonces, todo esto que les platico, pues es muy importante porque ¿así? Lo están aplicando, lo están vivenciando y no son conocimientos que repetimos o que simplemente estudiamos y se nos olvida. Creo yo que han sido importantes, útiles para todos ustedes, pues van realizando en la vida cotidiana. Y bueno, pues después de haber hecho este recorrido y no sé si alguna de ustedes guste anotar, comentar algo más que se llevan de este módulo, pues con esto, ¿verdad? Damos el día de hoy, que es nuestra última sesión, damos un cierre a todo lo que aprendieron, además de más habilidades y herramientas tecnológicas, ¿no? Volvieron a utilizar el Drive, ¿no?, que también al subir su trabajo, su presentación, volvieron a utilizar la nube, ya les habían pedido en otro módulo el uso de la nube, identificaron la importancia de las referencias, de la bibliografía, de las citas y de por qué. Entonces, pues
todos decimos, caray, ¿no? Fue realmente, y de hecho es uno de los módulos que son complejos y que realmente requieren de mucha tenacidad para poder salir adelante. Así es que hay muchas felicidades, de verdad, soy la Lore, Judith y todos los demás compañeros. Felicidades, felicidades porque este módulo. Y bueno, pues en esta sesión la idea es utilizar el repaso, como ahorita lo estamos compartiendo, de lo visto durante estas 3 semanas del módulo. Si tuviera nuevamente respecto a aquello, ¿no? Que no quede claro sobre la entrega del proyecto integrador o la participación en el foro de integración, pues con todo gusto. Y la idea, verdad, es que sigamos sumando más elementos o más referentes a lo que han aprendido. Entonces, bueno, pues nuestro Mande. Ahora voy a hacer todo. Hola, Quiero que ya suficiente. Judith. Sí, maestra. Sí. ¿Sí me escucha? Bueno. Sí, ahora sí. Mande. Es que tenía los audífonos. Mire, la verdad, sí, bueno, lo estaba escribiendo en el chat, pero mejor creo que en voz. La verdad, en este módulo sí me costó mucho, pero también a la vez aprendí mucho. Aquí, a mí me costaba subir las cosas a la nube, pero ya, bueno, ya viéndolo, aprendiéndolos, pues es fácil, ¿no? Pero la verdad, así como usted comenta en el módulo que es sí es un parteaguas para muchas cosas, ¿no? La verdad, sí las sufrí, pero a la vez aprendí muchas cosas, sobre todo también lo de las ideas principales, cómo separar de las secundarias, cómo hacer la reseña, la diferencia entre el resumen y reseña. La verdad, para mí este módulo pues fue así como que también se da uno cuenta, ¿no? Realmente si va a poder o no va a poder con todo lo que viene adelante, ¿no? Gracias. No, al contrario, Judith, yo te agradezco mucho que tengas esas ganas, ese interés, esa tenacidad y como tú dices, uno se prueba y dice, sí, sí puedo, o sea, no pasa nada, tiene que salir, ¿no? Y a veces decimos, ouch, ¿no? O sea, no está tan sencillo, pero todo se puede. Así es. Muchas gracias, Judith, por tus palabras y por ese reconocimiento a tu trabajo. A lo que a ti te ha costado y por aplaudirte y por decir, claro que sí, salí adelante. Así es que, gracias, de verdad, gracias, Judith, muchas felicidades. Lore, vi que abriste tu micrófono, te escucho. Gracias, hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, agradecerle el apoyo que nos ha dado durante estas 4 semanas. Ha sido un módulo, como dice Judith, muy retador porque aprendimos muchas cosas. Y una situación que a mí se me complicó en un principio es leer algún texto histórico, como hablando de lo que es la reforma agraria. A mí se me complicaba el de la muerte tiene permiso, esa sí se me hizo, pues bien, la leí perfecto, pero, o sea, la entendí y hasta se me hizo chusca. Pero ya cuando te metes a tantas tablas y gráficas y todos esos hechos históricos, pues así como que no lograba dar mi atención, así me aburría y no lo lograba comprender. Pero bueno, sin embargo, es como un reto para mí en los próximos módulos, pues leer de mi historia, bueno, de la historia de México y y entenderlos y poderme, ahora sí que como que hacer que me interese esa lectura y no nomás los relatos cortos o que tengan algo así como de chusco de interesante, porque veo que a mí me atrapan, por ejemplo, ese de Huesos en el Desierto también, o sea, para mí fue interesante, pero así como tanto de la historia me aburría. Sin embargo, debo de reconocer que hablar de biología sí me apasiona, así como que las ramas que tiene y qué trata cada una de esas ciencias. Entonces, sí, mucho aprendizaje. Todavía se me cuesta un poquito de trabajo sacar las ideas primarias y secundarias de los textos, pero bueno, ahí voy. Entonces, pues sí, agradecerle y pues vamos a seguir ya en este próximo módulo. Muchísimas gracias a todos.
Pues felicidades igualmente, Lore. Esta parte que tú dices, no nada más te cuesta a ti, a todos, aunque avancemos y nos vamos a encontrar, como tú dices, con textos que no nos gustan, que nos aburren, que nos parecen tediosos. Así son, efectivamente, son textos que pues no tienen, estamos muy acostumbrados, como bien dices, pues a la historia bonita, lo chusco, y nos vamos más por ahí, pero la seriedad, ¿no? Que aportan otros textos pues, sobre la investigación, sobre la ciencia, pues también nos dejan algo, nos cuesta un trabajo porque sí es mucha información. De hecho, Lore, o sea, todo el texto, ¿no? De la reforma agraria, tal cual, de la historia, pues cansa, porque son muchas etapas, ¿no? Que se van describiendo, son muchos los personajes, las gráficas, la información. Llega un momento en que uno dice, ya, ya no quiero saber tantas cosas, pero, ¿verdad? Pues por lo menos ya tenemos un referente más claro de cómo desde la parte científica sí puede abordarse cuestiones históricas, se abordan y se explican. Tenemos la ventaja también de que existen historias que nos cuentan esto que pasa, pero tú ya tienes los dos contextos, o sea, tú ya supiste, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando lees un texto de ese tipo? ¿No? Dices, ok, ya entendí por qué los campesinos reclamaban las tierras, porque en esta etapa, en este momento de la historia ocurrió esto. Entonces vamos haciendo las relaciones, ¿no? Entonces, súper importante ambas cuestiones y que tengamos esa amplitud, esa visión. Dice Judith, dice un tip que a mí me sirvió para la lectura es imprimirla e ir subrayando lo más importante. Así es. Fíjense que nosotros todavía tenemos esa parte, yo creo que fuimos formados en otros momentos, ¿no? Y todavía pues manejábamos esta cuestión de los textos impresos y de repente la lectura en las pantallas sí nos cuesta más trabajo hacerlo. Yo también utilizo esa estrategia, me cuesta trabajo leer en la pantalla porque me pierdo, ¿no? Y si hoy le preguntan ustedes a otras generaciones, a las generaciones nuevas, pues te dicen, no, ¿para qué imprimes? Gastas hojas, ¿no? Y los árboles, y bueno, está el tema de la ecología. Pero nosotros fuimos educados o formados de cierta manera. ¿Qué otros tips? Bueno, pues pueden ir subrayando, como nos dice Judith, en distintos colores, ¿no? E ir ejercitando o desarrollando todavía más esa habilidad. Cada vez que cae un texto en sus manos, pueden poner, ¿no? Las ideas principales de un color, las ideas secundarias de otro color. Eh, Eso ayuda mucho para ver o encontrar, ¿no? Esta parte de la intención, la parte de la subjetividad o la objetividad de los documentos. Inmediatamente que ustedes revisen ya un texto, van a saber el tipo, la intención, eh, va a ser más fácil. Entonces, poco a poco, en lo que vamos procesando, porque necesitamos también tiempo para procesar la información, pues utilizar estas estrategias que nos compartes, Judith, son o es importante que las sigan empleando, que aún estando en otros módulos, pues ustedes, ¿verdad? Sigan realizando, si hay la posibilidad, pues sigan utilizando este tipo de estrategias. Y bueno, pues hoy, para cerrar, porque nos habíamos quedado también con el pendiente de continuar trabajando respecto a las citas, no es una obligación en este módulo que ustedes sepan, el uso tal de las citas no es una parte sustancial, pero sí es importante que se vayan introduciendo y que cuando tengan un tiempo, un espacio, si es posible,
aunque de repente no suele suceder, pero que sepan a dónde recurrir. El manual, el manual de la prepa en línea, el manual de citas de la prepa en línea, pues trae muchos ejemplos y yo les sugiero que en algún momento dado, cuando vayan a hacer un ensayo, cuando vuelvan a solicitarles que hagan una reseña, pues vayan introduciendo este extra, ¿no? Que son las citas narrativas, las citas parentéticas. Hoy vamos a trabajar un poco más acerca de esto que había quedado pendiente y que tiene que ver, ¿no? Con lo que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Decíamos que las citas se utilizan para evitar el plagio. Y hay citas que son textuales o que las podemos encontrar tal cual, ¿verdad? Eh, los textos y algunas que son cortitas en su formato, en su estructura, pues tienen unas comillas y esas son llamadas por su tamaño citas textuales, ¿verdad? Con comillas. Y las citas que tienen más de 40 palabras, si ustedes se acuerdan, pues no llevan comillas, también se les conoce como citas narrativas. Entonces, ¿qué características más tiene el redactar o el colocar una cita en un texto? Pues la mayoría de las veces nosotros decimos, bueno, pues ¿cómo comienzo a redactar una cita? ¿No? ¿Cómo coloco ya saqué mis ideas principales, las ideas secundarias, pero quiero que en lo que yo voy escribiendo, pues anotar la información que me parece importante de este autor y la quiero copiar. Muchas veces decimos, pues nada más a poco le pongo las comillas, copio la información y ya. Resulta, ¿sí? Que existen algunas expresiones o palabras que acompañan a estas citas. ¿Para qué? Para que la redacción pues sea como más claro, más sencillo introducirlas, ¿no? Porque a veces decimos, pues tal cual copio, entre comillas, pongo la página y ya, ¿no? Se pueden acompañar de estas expresiones. ¿Cómo es? Ahorita les voy a ir presentando algunos ejemplos. Podemos utilizar expresiones que digan de acuerdo con, tal como afirma, en la opinión de, en palabras de, como expresa, citando a él, a juicio de. Si ustedes observan estas expresiones, ¿no? Dan la pauta o abren, ¿sí? La información del autor que nosotros pues queremos anotar. Entonces, de acuerdo con Fernández, ¿sí? Y entonces abrimos nuestra cita. Si es pequeña, si es corta, la entrecomillamos. Si es narrativa o es más de 40 palabras, no la entrecomillamos, también podemos utilizar estas expresiones. Si no queremos utilizar expresiones, también podemos utilizar palabras sueltas, como señala, afirma, menciona. Esto es para introducir la oración, el párrafo que va a referirte a la cita. ¿Sí? Cuando yo voy escribiendo, pues si ustedes observan, regularmente comenzamos, ¿no? A continuación voy a, ¿no? Y entonces ya vamos haciendo la descripción de la información. Entonces, bueno, para eso se utilizan estas expresiones o estas palabras para, por así decir, bueno, pues hay una manera de introducir estas citas. Ahora es importante también que ustedes sepan que en los textos que nosotros revisamos, en los textos de divulgación, Williams, no, al contrario, gracias y gracias por tu correo, por la observación que anotaste, te agradezco muchísimo. Bienvenido, muy bienvenido, gracias por estar aquí. Y retomando esta parte, ¿en dónde vamos o dónde podemos ir identificando lo que yo les recomendaría
para ir conociendo un poco más acerca de los diferentes tipos de citas que hay antes de aplicarlas o de hacerlas o utilizarlas en un texto que ustedes estén redactando. Cuando ustedes lean una tesis, un ensayo, un artículo de divulgación científica, yo les recomiendo que vayan observando esto que estamos platicando, el formato. El formato se refiere a la forma en la que se presenta lo que el autor dice, ¿sí? Ya sea las comillas o ya sea a través de una paráfrasis. ¿Cómo lo voy a identificar? Bueno, pues regularmente en un texto se unifica la forma en la que se presentan las citas. No podemos utilizar de Chile, de Mole, solo porque lo exige la presentación de la estructura de un escrito. Entonces, habrá algunos textos que tengan distintos tipos de formato y a lo mejor ustedes pueden decir, pero si a mí me enseñaron que la cita pues, es de esta forma y ahora me la encuentro de esta otra. ¿Quién está bien? ¿Está mal? No, tenemos distintos formatos para presentar las citas. Y eso es importantísimo que ustedes lo sepan, lo conozcan. ¿Qué formatos? Bueno, les había dicho, para las citas, ¿verdad? Textuales o citas cortas, de menos de 40 palabras, pues las vamos a poder identificar en un texto cuando vienen entrecomillados, cuando hay una palabra o una expresión que las introduce. Y en las paráfrasis vamos a ver que hay una sangría y que en la parte final viene el autor, el año y posiblemente la página. Hay distintas formas de presentarlo. Esto depende de la editorial, de la institución educativa que diga, así todos vamos a presentar o así todos lo vamos a hacer. Entonces, bueno, ¿por qué les estoy haciendo esta introducción? Porque dentro de los diferentes formatos que existen de citas, hay unas que se llaman parentéticas. Bueno, ¿qué significa esto de parentéticas? Parentéticas es como lo sugiere la palabra, ¿no? Se utilizan para paréntesis después del texto citado y se colocan los datos de la fuente. Entonces se pone la autoría y el año. Si es una cita directa o textual, se coloca el número de página o cualquier otra especificación, ¿no? Que exista. Maestra, pues en la teoría suena muy bien, pero ¿cómo lo puedo ver? ¿Okay? Así, toda esta información que les estoy presentando es información que viene en el manual de citas de la prepa en línea. Entonces, sugerencia, nuevamente cuando ustedes les vayan a pedir un ensayo en módulos más adelante, otras reseñas, otros tipos de reseñas, o que revisen artículos científicos o que lean alguna tesis, pues van a poder encontrar estos elementos. ¿Qué otro formato podemos encontrar? ¿Qué otros elementos dentro de los diferentes formatos? Bueno, pues también resulta que muchas veces los textos están escritos no solo por un autor, sino por varios. Y entonces decimos, ¿y ahora cómo le hago para poner los nombres de todos? ¿Tienen que ir los nombres de todos? Pues sí, tienen que ir. Entonces, como ustedes pueden ver, existen muchos elementos que van complicando, que van haciendo más compleja la forma de elaborar las citas. Y aquí, retomando lo que propone el manual de la prepa, pues tenemos dos clasificaciones. Por un lado, tenemos a la cita narrativa, que también le podemos dar el nombre de cita, ¿verdad? De paráfrasis o una paráfrasis. Y ellos hablan de la cita parentética respecto a su formato. Decíamos que al final se utiliza un paréntesis y se anota
los datos del autor y el año. Aquí vienen más ejemplos de las expresiones o de las palabras que se pueden utilizar para introducir una cita. Entonces, si ustedes observan, ese ratito veíamos ese cuadro con palabras o expresiones. Y aquí está un ejemplo. De acuerdo con Soto Rodríguez, se pone el año. El plagio es un problema que implica tanto en lo académico como en lo profesional. ¿Sí? Aquí, si ustedes observan, pues no hay comillas. ¿Por qué? Pues porque se está haciendo una interpretación o una paráfrasis con mis propias palabras de lo que dice el autor. Pero para no cometer plagio, pues le estoy dando, ¿verdad?, el crédito a ese autor, aunque yo utilice mis propias palabras. Y aquí tenemos una cita que utiliza la misma estructura, o sea, que es una paráfrasis o una cita narrativa, pero si ustedes observan, aquí, ¿verdad?, no se anotó el dato, el nombre, el apellido del autor, pues al inicio, y aquí se dejó al final y se utilizó un paréntesis, donde se anotó igual los apellidos y el nombre. Aquí no se utilizó, ¿verdad?, ninguna expresión o palabra de uso. Esto refiere entonces, son ejemplos de citas que son narrativas con paráfrasis. Vamos a ver ejemplos de citas que también podemos encontrarlas con el nombre de didactas o citas textuales. Y aquí, si ustedes observan, se anota los datos del autor, sus apellidos, entre paréntesis el año, y aquí se utiliza una palabra que dice afirma que el plagio y comienza, ¿verdad?, con las comillas, termina las comillas, y acuérdense que aquí colocamos la página, ¿sí? Aquí solamente estamos hablando de un autor en todos estos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de cita directa o cita textual. Iniciamos con una expresión, sin una expresión, incidir en el plagio, comenzamos con comillas, terminamos con comillas, pero se utiliza al final el paréntesis, ¿sí? Todos estos o esto que estamos mirando son formas en las que ustedes, en cualquier documento que les mencioné, ensayos, artículos de divulgación científica, artículos científicos, reseñas, podemos encontrar. Por lo tanto, tenemos pues una diversidad de formatos, de estructuras en las que se puede presentar una cita. ¿Quién determina cómo se presenta? Nuevamente el editorial o quien, ¿verdad?, le diga a la persona, al autor, que se va a publicar de cierta forma. Se dicta en la institución, en las universidades, en las editoriales, cómo es que se van a utilizar las citas. ¿Qué sucede cuando no es solamente un autor, sino hay dos autores y en su manual de citas vienen o agregan 3, 4, 5, 6 autores? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuántos autores, no, pueden estar referidos o presentes en un documento? Regularmente son entre 6 y máximo 8, no más. Regularmente podemos encontrar algunos textos que tengan 6 autores, ¿no? Máximo 8, pero regularmente pues se queda en 6, porque imagínense, ¿no?, al momento de hacer la referencia o de citar, pues vamos a encontrar que es más complejo ir recuperando los datos. Y aquí volvemos a tener la misma estructura, ¿sí? Estamos hablando de una cita
narrativa o de una paráfrasis, aquí hay una expresión, tal como afirman, aquí está en plural, Castro Azuara y Sánchez Camargo y el año, y aquí es donde vamos viendo, ok, tengo que poner a las dos personas que participaron en la elaboración de ese texto. Y ya viene, ¿verdad?, mi interpretación con mis propias palabras. Y aquí tenemos una paráfrasis, pero esa paráfrasis, si ustedes se fijan, no anota al principio los datos del autor, sino que al final utiliza paréntesis para colocar los datos de los autores y la fecha. Tenemos otro ejemplo donde se utilizan comillas porque son citas textuales o directas y, ¿verdad?, al final se anota o se pone la página de donde se obtuvo. Aquí utilizan una expresión, por tal razón, se inician comillas y al final se utiliza el paréntesis. No sé si hasta aquí hay una duda, hay alguna duda. Como ustedes pueden observar, pues nuevamente es mucha información, pero a veces, ¿verdad? Todos estos elementos, pues no los pensamos, ni siquiera yo creo que los habíamos pensado. Habíamos dicho, pues sí, una cita, le pongo comillas y ya copio y pego, ¿no? Existen todos estos elementos. ¿Qué determina cuál puedo utilizar yo? Bueno, pues de primera instancia, si no hay una indicación, si no hay una normatividad que diga, vas a utilizar citas que sean paráfrasis, pero que utilicen paréntesis, pues ya sé cómo va a ser. Y si me dicen, vas a utilizar citas que no lleven paréntesis, que no sean parentéticas, pero van a llevar una expresión o una palabra, van a ser más o menos caracterizadas de esta manera. Aquí no nos tenemos que aprender las cosas tal cual. Por eso, ¿sí?, existe estos manuales, porque imagínense aprendernos, ¿no?, todos los formatos. Sería imposible. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, pues por eso tanta insistencia de consulta el manual de citas, consulta el manual de citas, porque sería imposible aprendernos todos los formatos o todas las estructuras, ni los mejores científicos, ¿verdad? Pues quizás por la práctica, pero ni los mejores científicos lo hacen sin ver. Tenemos que revisar y tenemos que consultar. Y acuérdense que les platiqué que cada año los manuales que existen se van pues refrescando, se van adecuando, porque cada año pues tenemos cambios en cuestión de la tecnología, de las fuentes de información y no nos podemos quedar estáticos. Ahora ya hasta se citan los TikToks, se cita ahora la famosa inteligencia artificial. Cada año avanzamos y avanzamos y avanzamos. Entonces, imagínense, pues es imposible, ¿no?, aprendernos todo. ¿Qué es lo más importante que siempre va a estar presente cuando nosotros estamos utilizando, vamos a hacer, ¿verdad?, una cita? Bueno, tener muy claro lo que ustedes han aprendido también en este módulo y en anteriores, que tiene que ver con qué elementos lleva una referencia, ¿sí? La referencia siempre va a tener el autor, la fecha, su título y, bueno, de dónde proviene, a quién lo hizo. ¿Qué les podría ayudar? Bueno, pues para el autor, para que se acuerden quién es el responsable de esta obra, para recordar este dato de la fecha, cuándo se publicó la obra, para recordar el título, cómo se llama, y la fuente, de dónde puedo recuperar esta obra. Entonces, si ustedes observan, un primer ejercicio antes de hacer una cita es tener
este dato, la referencia. Porque si yo no tengo estos datos, no voy a poder, ¿verdad?, realizar citas. ¿Por qué? Porque necesito los datos del autor y el año por lo menos, y en algunos casos, pues hasta la página. Entonces, importantísimo que siempre que hagan sus trabajos, sus entregas, sus actividades, revisen muy bien sus referencias y que tengan todos estos datos. Recuerden que cada referencia tiene una fuente. Esa fuente es el tipo de documento que utilizamos, si es un artículo, si es un libro, si es una grabación, si es una imagen. ¿Se acuerdan que aprendieron también a hacer referencias de imágenes y que en el manual de citas vienen los ejemplos? Bueno, pues eso también es importante que no lo olviden, ¿sí? Y aquí un ejemplo, ¿no? La autoría, la fecha, el título. Esto de que dice en cursiva, pues dependerá del tipo de fuente. Habrá que, para algunos que se aplique, habrá otros que no. Una sangría, que es un espacio, y el enlace, ¿sí? Esta es la forma en la cual, este es un ejemplo de o elementos básicos de una referencia. Es lo mínimo que debe de llevar. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes entregan un trabajo solamente con el título y la liga, ¿qué le faltó? Pues la autoría y la fecha. Entonces, eso significa que está completa y que no se les puede tomar como bien elaborado. Hay que fijarnos en todos esos elementos. Ejemplos, recomendación. De aquí en adelante les sugiero que consulten este manual de la prepa en línea. De la página 29 a la página 32 vamos a tener muchos ejemplos. Oigan, pero es que yo hice mi trabajo y puse o me basé en la infografía que estaba en el recurso de la semana 1. Ah, perfecto. Aquí vienen los datos, ¿verdad?, de la fuente y de cómo hacer su referencia. Maestra, es que yo saqué mi trabajo, mi tarea de una página web y no sé cómo hacer la referencia. Aquí vienen los ejemplos. Es que yo lo saqué con una referencia de autoría individual o colectiva o de una autoría institucional. Van a encontrar en el manual todos los ejemplos posibles respecto a las fuentes. Esto que vemos aquí, sí, esta parte, son las fuentes, acuérdense. Artículos, libros son las fuentes y aquí vienen los ejemplos de las referencias del formato que se debe emplear para cada referencia. Y aquí incluso podemos ver una gran diferencia, ¿no? Este es un artículo de revista. Está, si ustedes se fijan, el dato completo de la autora, entre paréntesis el año, aquí está en cursivas el título, se anota que es de una revista y la liga. Y si vemos o comparamos respecto a una fuente de un periódico, pues vamos a ver aquí que no está completo el nombre. Aquí nada más tiene un apellido, el nombre, y está presente de forma diferente el dato de la fecha. Está el año y está el día y el mes. Se utiliza aquí